Bueno, volvemos al origen, exploración y producción y, bueno, tenés refino también, pero me gustaría enfocarme en E&P, si te Sí, parece bien. sin duda. Este, tuvimos, ayer con Pablo y Juliano fuimos para atrás, volvimos para adelante, este, y para no repetirnos, me gustaría ver tu visión de cómo está la industria internacionalmente, ¿no? A nivel global, después de todos estos acontecimientos que hemos tenido, Mm. pandemia, que no sé si se acabó o no se acabó, porque cada tanto te dicen que hay un brote, no viene y demás, de esta invasión de Rusia a Ucrania, que todavía no se terminó Gracias. y no sé cuándo se va a terminar. ¿Cómo ves la industria hoy dentro de ese contexto con tanta incertidumbre, ¿no? Bueno, sí, gracias Ernesto, antes que nada por la invitación y a la AOG. Yo te diría que como primer idea es como que el 2023 pasa a ser un primer año de la nueva normalidad, digamos, ¿no? Como bien decís, pasamos eventos que fueron, nada, que cambiaron mucho, que tuvieron un impacto muy grande en la industria, como el COVID-19 y como la guerra en Ucrania y las sanciones, ¿no? Entonces el 2023 es como que estamos volviendo a un nuevo equilibrio o un equilibrio de una nueva era, por ponerlo de alguna forma. Entonces en términos de precios, si querés, este nuevo equilibrio volvemos a ver precios relativamente altos, probablemente no los que vimos en el pico del 2019 o 2018, digamos, pero sí precios relativamente altos, producto de varias cosas. Primero, en el lado de la demanda, que China vuelve a estar en el mercado mundial de energía después de levantar las restricciones finalmente, yo diría finales del año pasado, principios de este año, y ese es un elemento muy importante, lo de la demanda. Y el lado de la oferta lo que vemos es, digamos, un OPEC Plus trabajando activamente para restringir volúmenes sucesivamente a medida que ve que puede llegar a haber problemas en el horizonte. Si uno hace una suma de todas las veces que principalmente Arabia Saudita, la Unión Europea y también Rusia restringieron ofertas, estamos hablando de casi 5 millones de barriles. Sobre 100 millones o 90 y pico es un montón. Hoy la capacidad restringida de esos dos países, los tres países productores, más todo el resto de OPEC, podemos verlo ahí. También a veces el clima ayuda, en el sentido de que inviernos moderados en el norte, en el invierno boreal, ayudan a que el mercado del gas sea un poquito más estable de lo que podría haber sido. Y finalmente también hay un elemento de flujos, creo. Es decir, antes los flujos iban de Rusia a Europa principalmente. Hoy esos flujos cambiaron, esas moléculas, cambió el flujo de esas moléculas y de esos barriles. Rusia empieza a vender, digamos, el que más gana el mercado es India, empieza también a vender a China por caño y también por barco, y el resto del sudeste asiático. Y Europa empieza a ver hacia el occidente y empieza a comprarle más a Estados Unidos, algo a África, también algo a Latinoamérica. Entonces, ese es un tema de flujo. Ahora, si vas en detalle en el último tiempo en la parte de crudo, lo que vemos es que de alguna manera está volviendo un mercado, digamos, no diría tan importante como antes, pero está volviendo a ser un mercado relevante el del crudo. Sumamos 2 millones de barriles desde el 22 al 23. Y eso, en gran medida, como dijimos, tiene que ver con la vuelta de China al mercado y en particular en los últimos 3 meses, en el último trimestre, con un mercado aéreo muy fuerte que está tirando muchísimo lo que es el jet y otros productos relacionados al mercado aéreo, la generación, de alguna manera también la generación de líquidos y la petroquímica en China. Y en el gas, en la historia de vuelta de Rusia y Europa, desaparecen del mercado todas o una gran
el 60% de las moléculas de gas ruso desaparecen del mercado europeo tomamos el finales del 2021 hasta la fecha. Eso es 22% casi de la producción rusa, la producción del consumo europeo. Y eso Europa de alguna manera responde a esa desaparición producto de las sanciones con dos estrategias. Uno es organizarse internamente para mejorar su sistema de abastecimiento de transporte. Entonces, a lo largo de todo el Atlántico, principalmente el Atlántico, empiezan a ver se ve aceleradamente un incremento de capacidad de regasificación flotante onshore. Y por otro lado empieza una brutal campaña de diversificación. Lo vimos en el 22, que desesperadamente empiezan a buscar cargos de GNL por todos lados. Principalmente, digamos, empiezan con Qatar, pero el gran ganador es Estados Unidos. Estados Unidos incrementa su volumen de cargos a Europa de una forma fenomenal. Algo también África. Y en el gas que venía a través del gasoducto, el gran ganador es el Mar del Norte. O sea, vemos que Noruega incrementa su volumen, los Países Bajos y... Entonces, resumen, diría que para mí es una nueva etapa, etapa post-sanciones o etapa con sanciones, pero es una etapa frágil donde la volatilidad puede llegar a volver con cualquier tipo de tensión en el mar chino o algún tipo. Es decir, la geopolítica va a pesar aún más que antes en esta nueva normalidad. La geopolítica o la economía global o también vos mencionaste la conducta que están teniendo los saudis, pero tengo entendido que quieren aumentar su capacidad a 13 millones de barriles por día, con lo cual el corte va a ser mayor o están pensando no cortar tanto y todo eso puede generar tensiones dentro del mercado. Saudis estamos hablando hoy, como decís, entre 12 y 13 millones, hoy están produciendo 9 y pico. Sí, 9 y pico. Y si le sumás los Emiratos Árabes, ahí tenés más Rusia, ahí tenés los 4 o 5 millones. Sí. Así que, y como el último metro cúbico es el que define el precio, 1 millón más te puede tirar todo abajo, ¿no es cierto? A todo esto hay que sumarle un poco lo que se está hablando ahora, ¿viste? De cambio climático, transición energética, transición energética con diferencias entre el norte y el sur, y no nos vamos a poner a discutir eso, pero la realidad es que a nivel global todos se están transformando. Hoy todos los que hablaron acá, la mayoría hablan de cómo vamos a bajar las emisiones, cómo vamos a poner esto así, asá, biocombustibles, solar, eólica y gas y petróleo. ¿Cómo influye eso en la industria global, ¿no? Que en definitiva nos va a tocar a nosotros? Sí, ¿no? a ver, está claro que la transición energética es algo que, digamos, cambia, de vuelta, es un nuevo normal, es una nueva etapa en la evolución de la industria, es algo, o sea, el business as usual no existe más, es algo que tenemos que encarar como una oportunidad y no como una amenaza. De alguna medida eso se está viviendo, está cambiando la industria, está internalizándolo, porque es una gran incógnita, ¿no? O sea, la verdad es que los últimos años la sociedad demandaba a la industria, y particularmente en el norte, en Europa, en Estados Unidos, algo raro, difícil de cumplir, ¿no? Porque en algunas veces uno escucha, bueno, ustedes tienen que resolver el cambio climático. Entonces decís, bueno, pero nosotros no podemos resolver el cambio climático. Y aparte tampoco, digamos, es un tema de emisiones, ¿no? Entonces, en toda esta falta de claridad, si querés, de objetivos, la industria de a poquito ha empezado a separar lo que se sabe y lo que no se sabe, y eso te ayuda un poco después a hacer planes, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que involucrarnos, sabemos que tenemos que ser parte activa de
aunque no quieran en algunas partes. No sabemos que digamos, el petróleo y el gas no va a ser la única solución a los problemas, digamos, a las aplicaciones energéticas, generación, transporte, etc. Pero tampoco, digamos, está clarísimo, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que haya una sola solución. Probablemente haya más de una y más de una que conviva en el tiempo y por diferentes regiones. Entonces, de alguna manera, digamos, eso empieza a ser una de las guías. También sabemos que tenemos que seguir proveyendo energía barata, accesible, segura al mercado para sostener el crecimiento energético, y sabemos que esa energía tiene que, digamos, en el tiempo bajar su intensidad de carbono, tiene que suceder eso. Entonces, si vos mezclás todo esto, una primera conclusión sería, bueno, digamos, el oil and gas va a ser parte de la solución por mucho tiempo, principalmente el gas como un combustible de transición, de relativo baja intensidad en emisiones, barato, accesible, seguro, etc. Pero va a estar y va a seguir. Y va a haber otras cosas, ¿no? Va a haber otras tecnologías. Y de alguna manera esto creo que va permeando la política, digamos, en las políticas de transición energética mundial. Entonces te voy a dar un ejemplo donde para mí es muy positivo y se nota este cambio. Hace 4 o 5 años hizo el COP en Escocia, y las empresas productoras de oil and gas no solo no fueron invitadas, sino que todos tenían terror a sacarse una foto al lado de algún presidente de Shell o Exxon o BP o lo que sea. Terror, particularmente los políticos. Después vino Egipto, y ahora en diciembre se va a hacer el COP, la conferencia del Acuerdo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP28, en Abu Dhabi. Es decir, en Dubái. En Dubái. Va a ser hosteado por los Emiratos Árabes, en un país productor, país miembro del OPEC, digamos, y uno de los mayores productores. Sí. Y el presidente de la conferencia va a ser el CEO de ADNOC, Dr. Sultan, tipo muy piola. Eso te demuestra de alguna manera el cambio, y también le da a la industria la oportunidad de ser protagonista, no solo decir que quiere ser protagonista, sino que de hacer. Y en este sentido, creo que Dr. Sultan, que es uno de los líderes de la industria, es un tipo que a lo largo de este año ha ido promoviendo un consenso dentro de la industria, tratando de alguna manera de amalgamar todo lo que van diciendo las empresas, tanto las occidentales como las nacionales, porque acordate que vos podés matar a todas las empresas occidentales y vas a seguir produciendo 80% del crudo del mundo. Entonces, es como que está haciendo, si querés, está creando un consenso en vísperas de este congreso en Dubái, y hay una serie de cosas, digamos, de puntos en común que para mí son muy interesantes, que, digamos, esperemos de alguna manera se concreten en consenso. Entonces, primero, cosa muy importante por la simbología, es que la industria diga: estamos de acuerdo con el Acuerdo de París. Cosa que hasta ahora, de alguna manera, no era tan evidente, o algunos lo peleaban, otros no. Bueno, estamos de acuerdo con el Acuerdo de París, allá el primer COP, digamos. La adherencia a eso saca de lado suspicacias, ruido político, etc. Segundo, empezar a poner objetivos de bajas de metano, de emisiones fugaces, venteo, etc., eventualmente para los 30, algo parecido a cero. ¿Okay? También objetivos de baja de emisiones, de neto cero para el 2050. Y todo eso dentro de un marco de algún tipo de mercado que le ponga un precio al carbón, que provea los incentivos para que estos objetivos se puedan resolver. Y en ese sentido, consolidar lo que nosotros, digamos, la industria viene diciendo siempre es: nosotros vamos a seguir produciendo petróleo, pero vamos a hacerlo con menor intensidad de carbono y emisiones a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Bueno, en conjunto primero con otras industrias. Fíjate,
las industrias del cemento, las industrias del aluminio, la industria del acero, la industria de la petroquímica, también son grandes emisoras y todas juntas tenemos un problema en común. Y ese problema en común lo tenemos que de alguna manera atacar. ¿Cómo? Y usando las tecnologías que conocemos y las que vamos desarrollando. Entonces, la captura y uso de carbono es esencial en ese proceso, el uso del gas, el uso de los biocombustibles, el uso de la eficiencia energética, es decir, la promoción de tecnologías que les lleven a la eficiencia energética, la promoción de mercados de, digamos, baja intensidad de carbono y de sin carbono, como digo, como el gas, el metanol, pero también el amoníaco, el hidrógeno. Entonces, todo esto, de alguna manera, hace a la solución, a nuestro criterio, real, realística, razonable, concreta. Y en resumen, digamos, en conclusión, te saca de esa falsa dicotomía de decir, digamos, o producís para el crecimiento económico, o sea, para soportar el crecimiento económico, o, no producís y no tenés emisiones. Bueno, tenés que hacer las dos cosas. Sí, seguro. Te olvidaste de las soluciones de la naturaleza también que hay que ir aplicando. Y nature-based solutions, exactamente. No, sí, yo siempre digo, y lo mencioné con los jóvenes profesionales para que lo entiendan, si el mundo hoy tiene 8.000 millones de habitantes es gracias al gas y al petróleo. Entonces, ¿viste? El decir vamos a eliminar eso, yo creo que la solución viene más por lo que vos comentaste, ¿no? Bajemos las emisiones. Todo, hay que usar todo y cada uno en la medida que pueda. Exactamente, digamos. y compensemos de otra manera. Sé que ustedes y todas las otras petroleras están introduciendo renovables y electrificando yacimientos. Y me olvidé los renovables, tenés razón. Y el otro grande es promover la generación eléctrica de los renovables. Entonces son todas acciones que van a ir en conjunto y que nadie se crea que van a venir molinos de viento y paneles solares y listo, ya el resto no se hace porque vamos a tener que volver a las cuevas, ¿no es cierto? No, simplemente la matemática no funciona. Bueno, volvamos ahora a esta tierra. Argentina, viste, país exporta un poco de gas por algunos lugares, qué sé yo, tiene muchos recursos. ¿Qué oportunidades le ves dentro de todo este contexto de Argentina, ¿no? Como productora, exportadora regional e internacional, gas, petróleo? Bueno, a ver, creo que seguramente mis colegas antes han hablado ad nauseam, digamos, de la oportunidad de Vaca Muerta, así que no me voy a repetir, pero sin duda es el eje a través del cual uno puede ya no más soñar en la integración del Mercosur, sino que hacerla una realidad, ¿no? O sea, desde los 90 se viene hablando de una integración de los países del Mercosur energética. Vaca Muerta, por el tamaño, por la dimensión, por el horizonte de producción, te lleva a que eso sea pueda ser una realidad y lleva a que sea una realidad. No es la única, pero es como una de las bases, uno de los pilares. Entonces, por supuesto, la conexión de todo el Mercosur con Chile, Bolivia, a través de una red energética, hoy lo veo como una realidad en construcción, ¿no? En términos del gas, que sería, si querés, lo que físicamente mayormente conectaría a todos los países. Se ha hablado también, me imagino, largamente sobre todas las etapas a través de las cuales vos conseguís esto. La primera siendo la exitosa conclusión de la fase 1 del NK, que hizo, creo que muy bien, eso incrementa en 11 millones de metros cúbicos en este año el volumen del sistema argentino. Creo que en los próximos meses o para fin de año o para principios del año que viene van a llegar a 21 millones de metros cúbicos adicionales y eventualmente en el 25, invierno 25, llegar a 40. Eso es como la precondición, te pone, digamos, te permite tener todo ese gas dentro del sistema argentino y bueno, y después de eso tienes que empezar a ver cómo hago para regionalizarlo. Nuestros vecinos en Chile ya tenemos gran parte de la infraestructura hecha. En el centro y en el sur se puede incrementar la capacidad. En el norte, este año, no sé si lo han dicho, empezamos después de 15 años a exportar 400.000 metros cúbicos día, pero bueno, la mitad era del PAE.
pero ya es un dato, digamos, Sí. porque eso con relativamente poca inversión puede subir a 3, 4, 5 millones de metros cúbicos día y reemplazar carbón, Sí. las necesidades energéticas del norte de Chile. Con lo cual uno podría esperar que a Chile, en vez de 10 millones de metros cúbicos, 12, podemos llegar a 15, 16, 17. Y después está el corredor norte, digamos, de esta integración a través de Bolivia. Bolivia, sabemos, declina y se está quedando, digamos, se está quedando sin gas, en el sentido de que el caño ya está hecho de Bolivia a Sao Paulo y a Río, y la reversión de todo el sistema norte de gasoductos nos va a permitir conectar las moléculas de vaca muerta con Río de Janeiro y con Sao Paulo. Y después la parte sur del anillo, porque nosotros entendemos que eso tiene que ser un anillo cerrado por geopolítica y por seguridad, me parece. Creo que por las dos razones, a través de Cruz del Sur, en Uruguay, algunos también dicen a través de Corrientes, digo las dos. Todo ese sistema puede sumar otros 30 millones de metros cúbicos día al sistema. Y por supuesto el GNL, que de vuelta seguro han hablado ad nauseam, es lo que te permite no solo conectarte regionalmente, pero sino también con el mundo. En el crudo se habló el incremento de, digamos, la duplicación de Oldelval y eventualmente llegar, creo que a 86.000 metros cúbicos día en el segundo tramo, esos 600.000 barriles que se mencionaba. Entonces el sistema Bahía Blanca, el sistema Otasa y el sistema Golfo San Jorge hoy están exportando 100.000 barriles día de crudo. Eso se podría cuatruplicar rápidamente. Y después están los productos. Hay un montón de productos que, en la medida de que, digamos, las refinerías tengan los incentivos de precios adecuados, podrán estar exportando tanto LPG como naftas, diésel. Bueno, digo, en la medida que podamos reemplazar el diésel, o puede ser también exportaciones puntuales, Claro, o sea, temporales, estacionales. Aprovechando. Exactamente, estacionales. Pero sin duda nosotros podríamos estacionalmente exportar diésel, coque, un producto que se valora hoy cada vez más, y químico. Entonces digo, esta integración regional hoy, más que un potencial, lo veo como un periodo, digamos, un potencial, es una integración en construcción. Sí, yo lo veo también así, ¿viste? Yo creo que, y aparte tenemos que ir armando todo este rompecabezas, ¿no? Porque debería ocurrir. Estamos hablando del potencial de Vaca Muerta, ¿no? Y creo que en la anterior OG también hablamos del potencial de Vaca Muerta, y en la próxima OG esperemos hablar del potencial de Vaca Muerta, ¿no? ¿Qué necesitamos para realizar ese potencial, para llegar a que Vaca Muerta surja el 1.000.000 de barriles, por ejemplo? Digo, potencial, yo creo que Vaca Muerta ya es una realidad, creo que es una política de Estado, algo que todos los gobiernos en diferentes periodos digamos, no quiero quitarle el mérito de lo que se hizo en el sentido de que decir porque, a ver, potencial me da la idea de que todavía no estamos, y en realidad ya que se puede hacer mucho más. Exactamente. Potencial en el sentido de lo que se puede hacer adicional. Así que... ¿Y qué necesitamos? PAE va a ser uno de los principales actores de eso. ¿Qué se necesita para acelerar un poco esta actividad? A ver, sí, nosotros la verdad que hemos crecido muchísimo en la producción en Vaca Muerta. Allá por los 2010, 2012, invertíamos $50 millones en Neuquén y producíamos relativamente poco, era como un 20% de nuestra producción. Hoy hemos incrementado sustancialmente nuestra inversión, alrededor de 500, y estamos produciendo alrededor de 50.000 barriles día equivalente. Del año pasado a este año subimos casi, digamos, más que duplicamos nuestra producción. Obviamente todo esto va por etapas, principalmente por el límite de la infraestructura, ¿no? O sea, gran parte, o por lo menos nosotros no tuvimos la fortuna de tener áreas donde ya la infraestructura te permitía incrementar rápidamente la producción, con lo cual tuvimos que invertir muchísimo en infraestructura. Estamos terminando ahora un gasoducto de, digamos,
de todo lo que es el área de Pichana al troncal, que nos va a permitir llegar en todo lo que es Pichana Oeste a 20 millones de metros cúbicos día. Hoy estamos en 10 Sí. y eventualmente la idea es llegar a 20, 25 con algo de compresión. Y por supuesto, creo que la industria tiene en su ADN gran parte de las bueno, sin duda los skills técnicos, sin duda la motivación, y lo que falta es que tengamos una macro más ordenada, digamos, casi como que podemos repetir lo del año pasado y no le vamos a... Y eso no quita, si querés, no quita ser consciente del contexto y de la sequía y todas las dificultades que vivimos, pero siempre decimos, si nosotros tuviéramos una macro ordenada, si nosotros tuviéramos acceso a capitales, nos podríamos financiar. Bueno, sin duda podríamos invertir y eso sin duda se va a traducir en mayor producción y por supuesto exportaciones, porque ya estamos ahí en el punto de inflexión donde el país se vuelve estructuralmente un país exportador. Yo creo que, como vos dijiste, la industria ya lo demostró. Cuando se dieron las condiciones, se peleaban por los equipos de perforación porque no alcanzaban para todos los planes que todos tenían. Así que... Sí, no, a ver, necesitamos más equipos de perforación que vengan, sí. pero también eso está vinculado a la macro. O sea, sí, obvio, seguro. Porque el recurso está y todo eso. Sí, la voluntad está. La voluntad está. Bueno, Marcos, te agradezco Ernesto, muchísimo que muchas hayas gracias. venido y que compartas esto con nosotros. Gracias.